Bien, este viene siendo el segundo ejemplo que tenemos sobre vectores, en el cual vamos a tener ya una aplicación del tema vectorial en el ámbito del movimiento. Aunque no es de un ejercicio de movimiento como tal, lo que estamos viendo ahora en clase, pero nos va a servir para que podamos aplicarlo en ese tema que estamos viendo. Nos dice un automóvil viaja 20 kilómetros hacia el norte, luego 35 kilómetros en una dirección 60 grados al noroeste. Nos piden que hallemos la magnitud y dirección del desplazamiento resultante del automóvil. Bien, para poder resolver este ejercicio, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a apoyar en un dibujo de la situación. Acá está. Nos dice primero que el móvil se dirige hacia el norte y recorre 20 kilómetros. Acá está. Si poniendo el punto de partida en 0, 0, 0, el auto se va a dirigir hacia arriba, hacia el norte. Aquí tenemos este, esta descripción de los puntos cardinales, pues, para que sepamos cómo orientarnos. Bien, hasta aquí, recorriendo 20 kilómetros. Una vez que llegue a este punto, el anunciado dice que va a barrer un ángulo de 60 grados hacia el noroeste. Aquí está, hacia el noroeste. Quiere decir que a partir de aquí nos vamos a desviar a 60 grados desde la vertical hacia el noroeste, en esta dirección, noroeste. Acá está. Entonces nos están pidiendo que calculemos la magnitud y dirección del desplazamiento resultante. Ok, como ustedes pueden ver acá en el gráfico, el vector A, que sería el primer movimiento hacia el norte, termina acá. Aquí está el extremo del vector A. Y a partir del extremo del vector A comienza el segundo vector, el vector B. Entonces, como ustedes pueden ver, el vector A y el vector B están colocados de tal manera que estamos aplicando el método del polígono de suma gráfica, ¿cierto? El vector resultante iría desde el origen de A al extremo del vector B. Este es el vector resultante. Ahora, ustedes también observan que entre el vector A, el vector B y el vector R se forma un triángulo. Pero ese triángulo no es un triángulo rectángulo. Entonces, como no es un triángulo rectángulo, pues no podemos aplicar descomposición de vectores aplicando trigonometría, porque no es un triángulo rectángulo. ¿Qué podemos hacer entonces? Bueno, fíjense, en este triángulo nosotros conocemos la magnitud de este vector, que es 35 kilómetros. Conocemos la magnitud de este vector, que es 20 kilómetros. Nos falta conocer la magnitud o el tamaño de esta línea. ¿De acuerdo? Pero también tenemos una relación entre ángulos. Fíjense, este ángulo que está acá, vale 60. Pero sabemos que desde aquí, desde la vertical hasta el vector A, hasta acá, hay 180 grados. ¿De acuerdo? Si a 180 grados le restamos este ángulo, que es de 60, nos va a dar el ángulo θ que vemos acá, que sería de ¿cuánto? De 120 grados. Entonces, fíjense, como conozco en este triángulo que ustedes ven acá, en este triángulo, conozco cuánto vale esta línea y conozco cuánto vale esta, y aparte tengo el ángulo entre estas dos líneas, podemos aplicar tranquilamente el teorema del coseno. Entonces vamos a colocarlo aquí. Acá está. El teorema de coseno, para este caso, lo aplicamos de la siguiente manera. R cuadrado igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 por A por B por coseno de 120. 120 es el ángulo que tenemos aquí, el ángulo θ, que es el ángulo que hay, vuelvo y repito, lo digo, entre el vector A y el vector B. Muy bien. Sustituimos los valores. Aquí tenemos 20 kilómetros al cuadrado más 35 kilómetros al cuadrado menos 2 por 20 kilómetros por 35 kilómetros por coseno de 120. Sacamos la cuenta.
la parte esta de acá, 20 más 30, 20 al cuadrado más 35 al cuadrado, nos da esto. La parte de 2 por 20 por 35 por coseno de 120 nos da esto. Fíjense que es negativo porque cuando el ángulo es mayor de 90, el coseno es negativo. Aquí está. Esto nos va a dar 1625 kilómetros cuadrados, menos por menos da más, 700 kilómetros cuadrados. Sumamos estas dos cantidades, nos da esto. Y luego pues extraemos la raíz cuadrada de esta cantidad, porque recuerden que esto está al cuadrado y la r de este lado está al cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada y eso nos da que r es igual a 48.2 kilómetros. Es decir, que desde aquí, desde el punto de origen hasta el punto final del recorrido, si en vez de irnos haciendo todo desplazamiento nos vamos directo por la resultante, nos vamos a desplazar unos 48.2 kilómetros. Ahora vamos a determinar la dirección del vector de desplazamiento. Fíjense que acá en este triángulo vemos este ángulo, el ángulo beta, ¿de acuerdo? El ángulo beta que está acá. Ese ángulo beta, como ustedes pueden ver, está medido desde la vertical, desde el Y hacia el vector, ¿de acuerdo? Desde la vertical hacia el vector. Aquí está, ese es el ángulo beta. Como está medido así, en este sentido, el giro es así. Ese giro es contrario a cómo se moverían las manecillas del reloj, ¿cierto? Entonces, como es contrario a cómo se moverían las manecillas del reloj, eso significa que este ángulo es positivo. Bien, ¿cómo podemos calcularlo? Bien, fíjense lo siguiente. Este ángulo es desconocido. Este ángulo es conocido. Este ángulo que tenemos acá, aquí, tampoco sabemos cuánto vale. Pero eso no importa. Que este ángulo lo desconozcamos, eso no importa. Pues conocemos este. También sabemos cuánto vale cada uno de los lados del triángulo este que tenemos aquí. Este vale 35, este vale 20 y este vale 48.2. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo conozco de un triángulo, conozco dos lados y el ángulo opuesto a uno de esos lados, puedo aplicar la ley o el teorema del seno. Bien, entonces fíjense, yo conozco este lado que está acá, dijimos que vale 20 kilómetros, 35 kilómetros, y conozco también este lado de aquí, este lado, también conozco este lado, cualquiera de los dos sirve, pero lo importante es que el ángulo beta es opuesto a este lado que conozco, ¿de acuerdo? Entonces este lado que está acá, el de 20, lo tenemos que utilizar sí o sí. ¿Por qué? Porque, vuelvo y repito, este lado es opuesto al ángulo que yo quiero hallar. Entonces, ¿qué otro lado puedo utilizar? Cualquiera de estos dos. Si utilizo el lado A, obligatoriamente tengo que conocer cuánto vale este ángulo. Como no conozco cuánto vale este ángulo, me olvido del lado A, voy con el lado R. El ángulo opuesto al lado R es θ, que lo conocemos, vale 120 grados. Con eso en mente, ya sabemos cómo vamos a utilizar la ley del coseno, la ley del seno, perdón. Acá está, lo vamos a utilizar de esta manera. Seno de beta dividido entre B va a ser igual a 120 sobre R. Conocemos el seno de 120, lo podemos hallar con esta calculadora usando tabla. Conocemos R, conocemos B, nuestra incógnita es beta, entonces lo despejamos. Esta B pasa para acá a multiplicar, aquí lo ven, la R no la movemos, me quedaría seno de beta igual a B por seno de 120 entre R. Aplicamos el arcoseno, me queda que beta será igual al arcoseno de B por seno de 120 dividido entre R. Sustituimos los valores, está, resolvemos y nos da que beta es igual a 38.9. Este 38.9 yo lo puedo aproximar a 40. Ahora bien,
el ángulo este que ustedes tienen acá, este ángulo que está acá, es de 40 grados. Pero fíjense, como este ángulo es medido 40 grados con respecto a la vertical, podemos decir entonces que la magnitud del vector es 48.2 kilómetros, o podemos decir lo siguiente: el automóvil se ha desplazado 48.2 kilómetros en dirección noroeste, 40 grados noroeste de la vertical. No se nos olvide una cosa muy importante: cuando nosotros utilizamos una brújula, nos guiamos ¿por dónde? Por el norte. Por lo tanto, es lógico que el ángulo este que está acá sea el que nosotros utilizamos para calcular la dirección. La dirección también, nosotros pudimos haber calculado este ángulo, este de acá. Al tener beta, podríamos haber calculado este ángulo que está aquí, que va desde menos x hasta el vector. O mejor aún, podemos haber calculado el ángulo que va desde más x hasta el vector. Pero esos dos ángulos no nos interesan porque no nos van a describir bien la dirección. Mientras que el ángulo beta sí tiene más sentido, porque recuerden que el ángulo beta viene medido desde la vertical, desde y positivo. ¿Y quién está en y positivo? Pues nada más y nada menos que el norte, el cual es el polo que utilizamos para guiarnos por la brújula. Entonces, la respuesta de esto es 48.2 kilómetros recorridos a una dirección de 40 grados noroeste. Bien, entonces también lo podemos decir al oeste del norte, porque partimos del norte, de aquí del norte, y vamos al oeste. Bien, entonces ya con esto tenemos nuestro ejemplo de vectores, donde hemos aplicado pues geometría de triángulo no rectángulo. Yo les recomiendo que repasen lo que se ha dicho acá, sobre todo para que entiendan bien las consideraciones que hemos utilizado para aplicar tanto la ley del coseno como la ley del seno. Bien, entonces ya sabemos que tenemos el ejemplo aquí, y cualquier duda podemos comentarla por los canales regulares que ya sabemos, pues. Bien, entonces damos por finalizado este ejemplo. Vayamos al siguiente.